Bienvenidos al podcast oficial de Arcanto Finanzas Corporativas. En este espacio nos sumergiremos en el emocionante universo del financiamiento no tradicional y juntos descubriremos la ruta del crecimiento. Prepárate para una travesía apasionante junto a Víctor Calderón, CEO y fundador de Arcanto. Comencemos esta emocionante aventura. Un gusto tener el día de hoy, Carlos. Qué gusto tenerte por aquí. Carlos es el socio director de Arcanto Finanzas Corporativas, especialista en el tema de financiamiento no tradicional. Este tema de financiamiento no tradicional es un tema que ha distinguido a Arcanto en los últimos 8 años, donde las empresas tienen un proyecto que va más allá de su capacidad de pago histórica, quieren crecer de manera acelerada. De repente la banca tradicional se queda un poco limitada para tener ese tipo de clientes y por eso el día de hoy decidimos platicar con Carlos, que es experto en el tema, que en los últimos 6 años ha sacado más de 15 financiamientos de este tipo. Y bueno, pues qué bueno tenerte por aquí, Carlos. Un gusto. ¿Qué tal, Víctor? Pues un gusto también. Pero pues primero que nada, ¿quién es Arcanto? ¿Cuál es su misión? ¿Qué servicios ofrece? Y bueno, vamos a hablar específicamente el día de hoy de financiamiento no tradicional, ¿no? Adelante. Bueno, pues Arcanto es una consultoría financiera. Tenemos varias divisiones dentro del negocio. La primera división es deuda inteligente, que es donde justo nos vamos a enfocar un poco más, y especialmente en el financiamiento no tradicional. Tenemos una división de evaluación, una división de financiamiento inmobiliario y una división de finanzas inteligentes también, donde ponemos un CFO compartido en outsourcing para las empresas, ¿no? Pero pues hoy nos vamos a enfocar un poquito más en nuestra división de deuda inteligente y específicamente en tema de financiamiento no tradicional. Pues entrando ya al tema directamente, explícanos por favor, ¿qué es eso de financiamiento no tradicional? ¿Cómo se come? ¿Cómo podríamos explicarle a los empresarios que nos están viendo o escuchando, por qué es importante el financiamiento no tradicional? ¿Qué tipos de financiamiento no tradicionales, existen y para qué serviría? O sea, cuando piensen en esos proyectos de expansión, ¿por qué sería una muy buena alternativa para ellos? Pues mira, Víctor, en México pues la banca está muy limitada. Tiene ciertos productos de financiamiento, pero pues por cuestiones de la misma regulación y normativas de los propios bancos, pues se limitan mucho en el tema del financiamiento y lo estructuran en función a la estructura financiera histórica del negocio. En el financiamiento no tradicional, pues lo que buscamos es salirnos un poco de esto y enfocarnos más en el tema de los flujos futuros o flujos proyectados que puede generar el negocio, ¿no? Es decir, pues a lo mejor una empresa que desea comprar un competidor y que le va a generar flujos adicionales, una empresa que se gana un nuevo contrato, gana nuevos clientes y a lo mejor su capacidad financiera histórica o su capacidad de endeudamiento en función de históricos, pues no le va a dar para el monto de financiamiento que está buscando, ¿no? Con este financiamiento no tradicional, que realmente pues, son fondos de deuda los que dan este tipo de financiamiento, pues lo que hacemos es pues tomar en cuenta esos flujos y en función de eso, pues sí, medir la capacidad de endeudamiento y con ello pues dar el monto que realmente va a requerir el empresario o el negocio. ¿En qué casos podemos ver esto? Pues te digo, pues en el momento que una empresa requiera crecer de manera más acelerada, porque se ganó un contrato y a lo mejor es una empresa que, por poner un ejemplo, que el año pasado facturó 100 millones de pesos y el contrato le va a generar flujos adicionales por 150, 200 o va a triplicar su tamaño, pues la banca estaría limitada a un monto de financiamiento muy pequeño. Y con este financiamiento no tradicional, pues le podemos prestar incluso habiendo facturado 100 millones de pesos, le podemos dar un financiamiento de 200, 250 y en fin, esto en función del tamaño. Al final, el tema del financiamiento no tradicional, el financiamiento se basa más en tema de flujos futuros, ¿no? Es lo que en el argot se conoce como cash flow lending, ¿no? ¿Qué tipo de fondos? Platícanos un poquito, ¿cuáles son este tipo de fondos que están prestando en dado este tipo de financiamientos? Pues son fondos de deuda, son fondos que buscan inversiones a largo plazo. Ellos normalmente se fondean a través de las AFORES, de SECADES, entonces buscan invertir este recurso a largo plazo. Y bueno, pues la diferencia con la banca es que la banca está limitada a cierto nivel de palanca. ¿Cómo miden la palanca los bancos? Es tu EBITDA
o más bien el monto de la deuda entre tu EBITDA. Y esto no puede ser más de 3.5 veces. Ese es el nivel máximo que la banca puede tomar en cuenta para el apalancamiento, ¿no? Estos fondos, como ven los flujos futuros, toman el nivel de palanca proyectado y a su vez pueden apalancarse hasta 4.5, 5 veces. En fin, tienen un mayor espacio para colocar este tipo de financiamiento. Más allá de esta parte de la palanca que estás comentando, pues es que es claro, ¿no? O sea, los fondos de deuda no tradicional toman más riesgo, te financian en base a esos flujos futuros. ¿Qué otros beneficios? ¿Cuáles serían como los pros y los contras, no? Porque también he escuchado por ahí algunos empresarios que dicen, oye, pues es que siempre se enfoca nada más en el tema de la tasa, cuando a veces el tema de la tasa no es necesariamente el factor decisivo que tienen que tomar en cuenta para este tipo de financiamientos no tradicionales. ¿Cuáles serían las ventajas, por un lado, no? Y obviamente tenemos que sí, la tasa, pues mientras más riesgo toman los fondos, la tasa es mayor, pero ¿cuáles serían las ventajas de este tipo de fondos versus un financiamiento tradicional? Pues sí, normalmente el financiamiento tradicional o el financiamiento con la banca suele ser más barato, aunque yo te diría que actualmente la tasa bancaria contra la tasa de estos fondos pues se ha ido emparejando, ya que la tasa de referencia, la TIE, pues en el último año o en los últimos 2 años ha traído incrementos importantes. Hace un par de años la TIE estaba en niveles de 4,5, hoy estamos a niveles alrededor del 11,5, más el spread del banco. Entonces los bancos hoy están financiando a tasas de 15, 16%, y los fondos pues, ya están, este tipo de fondos están fondeando a partir del 16%, entre el 16% y el 22%, yo te diría. Entonces ya el diferencial no es tan grande, pero bueno, pues sigue siendo un poco más barata la banca tradicional, pero los fondos de deuda tienen estructuras mucho más agresivas, pues, efectivamente toman más riesgo, sí piden un premio adicional, pero al tomar más riesgo, pues suelen hacer estas estructuras donde te pueden dar un periodo de gracia mucho más largo que en el banco. Yo creo que un banco te puede dar un periodo de gracia de 6 meses o 12 meses máximo, y eso muy bien justificado, mientras un fondo de deuda te puede dar un periodo de gracia del capital de 3 años, 4 años, dependiendo del proyecto, y te pueden dar gracia de intereses también en el caso de justificar, cosa que la banca tradicional pues no lo puede hacer. Entonces, más allá del costo financiero, lo que es importante tomar en cuenta es la liberación de flujo, ¿no? Con estas estructuras, un negocio que está invirtiendo en un proyecto nuevo, pues al no tener que pagar o amortizar el financiamiento al principio, pues ese flujo adicional que se está quedando dentro del negocio se reinvierte y ayuda a este crecimiento mucho más acelerado y mucho más agresivo. Entiendo, y también que uno de los beneficios de este financiamiento no tradicional, además de la gracia, son los plazos, ¿no? Y la forma también en la que se pagan esas amortizaciones a través del tiempo y que se hace realmente un traje a la medida que va acorde a ese proyecto. ¿Nos puedes platicar un poco más de esa parte? Correcto, pues además de la gracia, pues tienen estructuras distintas. En estas estructuras, pues se puede hacer pues un calendario de pagos crecientes, es decir, inicias con un periodo de gracia de pago de capital o intereses, según sea el caso, y en el momento que inicia, por decir un ejemplo, en el año 3 o en el año 4, en que empiezan a pagar el capital, empiezan con pagos crecientes. Y esto lo hacen en función pues un poco del proyecto y de cómo van a venir esos flujos futuros o la recuperación de esos flujos futuros, pues para empatarlo con la amortización de la deuda. Ok, entonces al final estos fondos se pueden ir a mucho más largo plazo, pueden acomodar las amortizaciones dependiendo de cómo se ven esos flujos futuros del proyecto, y la parte pues más importante es que liberan mucho flujo, ¿no? Aunque en términos de tasa puede ser que la tasa sea más barata, la tasa de los bancos, al final la amortización mensual que va a pagar la empresa en esos primeros años o a través del proyecto, van a pagar menos que lo que pagarían con un banco precisamente por eso, esa forma en que se estructuran los pagos. Exacto, al inicio van a pagar menos, entonces habría que considerar o comparar el costo financiero de la banca contra el costo financiero del fondo, pero pues más bien considerando esa liberación de flujo, porque al final es como si te estuvieran pues prestando más recursos, ¿no? Al no cobrarte intereses es como si eso te lo estuvieran volviendo a prestar, y eso pues te libera flujo y te da posibilidad de crecimiento pues mucho más acelerado. Oye, regresando al tema de los beneficios del financiamiento no tradicional, otro beneficio
que también he escuchado y que me gustaría que tú lo ampliaras, es el tema de garantías, ¿no? Normalmente la banca tradicional en financiamientos de largo plazo, pues siempre es un tema de que al final siempre tiene que haber garantías inmobiliarias, ¿no? Y con un cierto aforo, y eso pues al final, de alguna manera imposibilita que se puedan llevar a cabo ciertos proyectos. En la parte de financiamiento no tradicional, ¿cómo juegan este tema de las garantías? ¿Qué tipo de garantías normalmente piden estos fondos? Pues sí, como bien dices, pues la banca tradicional al irse a largo plazo, o sea, la banca tradicional no te puede dar más de 36 meses sin una garantía real, ¿no? A partir de 36 meses y los bancos yo te diría que llegan a 7 o 10 años máximo, pero a partir del tercer año ya te piden una garantía real, y es decir, una garantía hipotecaria. Y normalmente pues te piden aforos de 2-1, 1,5-1, pues básicamente es lo que están buscando. Comparado contra los fondos no necesariamente se requiere una hipoteca, ellos van más bien en función de los flujos. Lo que hacen ellos es estructurar el crédito con un fideicomiso donde cachan todos los flujos o parte de los flujos de los clientes, con eso amortizan el financiamiento y retornan el recurso pues para la propia operación del negocio, ¿no? Pero pues no es necesario tener una antihipotecaria, y muchas veces cuando vamos por un monto pues un monto agresivo, pues muchas veces pues las empresas o los empresarios pues no cuentan con los bienes inmuebles, con esos valores que están pidiendo para cumplir con los aforos que requiere la banca, ¿no? Entonces, pues más allá de eso, pues los fondos en el tema de garantías piden básicamente flujos, cuentas por cobrar, posiblemente inventarios, y en algunas ocasiones pues también prendas sobre las propias acciones del negocio. Buenísimo. Entonces, realmente sería un financiamiento al proyecto, ¿no? Lo que estarían buscando este tipo de fondos, ¿no? Hablando específicamente de los requisitos, ¿no? La gente que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo, seguramente se preguntará, oye, yo soy un cliente ideal para que Arcanto y para que en este Carlos me pueda apoyar o me pueda asesorar. ¿Qué características tiene que tener este cliente? ¿De qué montos estamos hablando de financiamientos mínimos? ¿Qué tipo de proyectos son los que específicamente les encanta ver estos fondos, ¿no? Pues mira, del monto yo te diría que son montos a partir de los 100 millones de pesos. En el tipo de empresa, pues en realidad estos fondos, hay distintos fondos, entonces hay fondos que atienden ciertos sectores, pero en realidad pues puede ser de cualquier sector. Lo importante es que sea una empresa que tenga ese potencial de crecimiento o ese crecimiento, y que lo podamos justificar, ¿no? A través de, pues ya sea un contrato con un nuevo cliente, puede ser comprar a un competidor, o puede ser pues, la propia compra apalancada de un negocio, ¿no? Es decir, una empresa que quiere absorber la división de otra empresa, aunque la otra empresa sea de un mayor tamaño, o puede ser a lo mejor una empresa que, pues el ejemplo que ponía hace rato, ¿no? Una empresa que está facturando 100 millones, pero se gana un contrato con un par de empresas en Estados Unidos, con distribuidoras grandes, y a lo mejor ese contrato va a ser que de 100 millones pase a 700 millones. Entonces ese es un buen candidato, ¿no? El tema está en el potencial de crecimiento. Si podemos justificar o ver que esos flujos futuros ya vienen en camino, pues es cuando podemos considerar este tipo de financiamiento. Pues ya lo escucharon, ¿no? Si tienen ahí algún proyecto que requiera más de 100 millones de pesos de financiamiento, y lo más importante, que esos flujos futuros sean ciertos, pues aquí Carlos, experto en financiamiento no tradicional, puede ser una gran alternativa para poderlos apoyar en este tipo de proyectos. Todavía hay que ser un poquito más específicos, Carlos. Platícanos, danos un ejemplo, si se puede, con nombre y apellido, de los casos que has cerrado, ¿no? En los últimos, comentaba yo hace rato que has cerrado muchísimas operaciones, que tienes esa expertise. Háblanos específicamente, pues, de algún ejemplo, de algún caso de éxito. ¿Cuál fue la estructura? ¿Cuál fue el financiamiento? ¿Cuál era el problema de entrada, no? ¿Por qué se acercaron estas empresas contigo? ¿Por qué la banca tradicional no los apoyó? ¿Cómo resolviste el tema? ¿Cuáles fueron los resultados? Esa empresa, pues, ¿a dónde llegó y cómo llegó? ¿Y por qué? Pues al final el financiamiento no tradicional, a lo mejor varias de las empresas que nos están escuchando se van a ver identificadas y van a decir, mira, ahora sí entendí mejor cómo me puede ayudar el financiamiento no tradicional para completar esos proyectos. Bueno, pues tenemos varios ejemplos. Un ejemplo es una empresa de perfumería que atendimos justo en el periodo de pandemia.
donde pues la empresa estaba bien atendida en cuanto a líneas de capital de trabajo por la banca tradicional precisamente. Sin embargo, en la pandemia le vino oportunidad porque uno de sus competidores salió del mercado, entonces requería capital de trabajo adicional. Pero pues ya la empresa no contaba con garantías y el nivel de palanca que les comentaba hace un momento, pues ya rebasaba los límites de la banca tradicional. Entonces buscamos uno de estos fondos y lo que hicimos fue darle, pues básicamente el monto que tenía autorizado por la banca, lo duplicamos con el fondo y lo estructuramos básicamente con garantías de cuentas por cobrar, ¿no? Que esta pues es una garantía que la banca tradicional pues ni siquiera considera y pues fue como le dimos fortaleza a la estructura para este nuevo financiamiento, ¿no? Otro ejemplo es una empresa que compró la división de atún de Herdes en su momento, requería los recursos para comprar la división de atún de Herdes. Era una empresa que quizá facturaba en su momento 600 millones y estaba adquiriendo una división de negocio que iba a facturar o que facturaba en su momento alrededor de los 1,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, el nivel de palanca al que llegamos pues era de 7 veces deuda entre EBITDA. Y lo que hicimos fue estructurarlo con diferentes financiamientos. La banca estaba limitada, la operación en total era de alrededor de 890 millones de pesos. La banca tradicional máximo podía prestar un ticket de 100, 150 por los niveles de palanca, y lo demás lo estructuramos combinando dos fondos, ¿no? Un fondo, pues los dos fondos entraron con tickets más o menos de alrededor de entre 350 y 400 millones de pesos, y con eso completamos el total de la compra, y lo que hicimos fue dividir las garantías que se tenían de los propios activos de la división adquirida, pues los repartimos entre los diferentes fondos, ¿no? Y fue como logramos estructurar esta operación, que de otra forma, de no contar con estos fondos, pues no habría habido manera de realizar esta compra, ¿no? Y actualmente, pues esa empresa pues se fue de facturar 600 millones a facturar 2,000 millones de pesos al año. Es una empresa que creció en 2 años, más que triplicó su nivel de facturación. Supongo que el EBITDA también se ha de haber subido de una manera significativa, ¿no? Sí, es correcto. Pues al inyectar los recursos, se pudo adquirir, y pues, los ingresos crecieron exponencialmente, y lo mismo, pues, a nivel de EBITDA, pues, porque los costos fijos que tenían, pues quedaron cubiertos por el nivel de ingresos y superados, y pues eso hizo que el nivel de EBITDA, pues, también incrementara, y los niveles de palanca actualmente, pues, ya son los normales, ¿no? Ok. Aquí, esta operación pues sería una compra apalancada, ¿no? Se utilizó financiamiento tanto de bancos como de fondos de deuda no bancarios, fondos no tradicionales para poder hacer esa compra. ¿Nos puedes poner otro ejemplo de algún financiamiento no tradicional y hablar un poquito más de detalles de la estructura, ¿no? En estas compras apalancadas, los fondos, ¿hasta cuánto del monto total del proyecto te pueden prestar? ¿Cómo lo pueden estructurar? ¿Cómo funcionan un poco más las gracias, etcétera? O sea, entender un poco más los detalles finos, porque seguramente la gente que nos está escuchando ya está pensando, ¿no? Oye, pues igual sí vale la pena comprar ahorita a mi competidor, ¿no? A lo mejor vale la pena empezar a voltear a esas empresas con este tipo de financiamientos no tradicionales. Ok, pues otro ejemplo es efectivamente una compra apalancada, donde un empresario estaba interesado en comprar una empresa de inyección de plástico ya establecida en México, pues un negocio en marcha. En la operación, el valor de la empresa era de 300 millones de pesos, y lo que buscamos pues es hacer la combinación del financiamiento, pues también con una combinación de capital aportado por el empresario, ¿no? Con esto logramos financiar el 70% de la compra, para que solamente con el 30% de capital lograr hacer la inversión necesaria para adquirir este negocio. ¿Y cómo lo estructuramos? Pues básicamente con los flujos propios del negocio que ya estaba en marcha, ¿no? Es una empresa, la que adquirimos fue una empresa en el sector de inyección de plástico con venta a la industria automotriz. Y bueno, pues es una empresa que tiene ya varios años en el mercado, más de 20 años en el mercado. Y bueno, pues difícilmente una banca no podría hacer este tipo de operaciones, ¿no? Porque también a lo que llegamos es un nivel de palanca. El valor de la empresa era 7 veces EBITDA, 7.5 veces EBITDA, y ya con el 30% de capital, la palanca que llegamos pues fue más o menos de 5 veces, ¿no? Y bueno, pues el tema de garantías, en este caso la empresa pues sí tenía un inmueble
pero pues un inmueble que en realidad con respecto al valor de la operación pues no era nada representativo. Se tomaron en garantía también ciertos activos, maquinaria y equipo que tenía la compañía, y pues lo más importante, pues los flujos que provienen de los propios clientes, ¿no? Eso es básicamente como estructuramos, y bueno, finalmente también la prenda de las acciones de negocio que se está adquiriendo. Entonces, si entendí bien, el adquiriente, la compañía que te contrató, metiéndole el 30% de capital del total de la transacción, se hizo de una compañía, y los flujos futuros de esa compañía van a repagar el financiamiento. ¿Es así? Es correcto. El riesgo para el fondo es 100% flujos de la compañía, y lo único que requirió el comprador es pues invertir el 30% del total del capital, pero pues con eso pues logró hacerse de un nuevo negocio, ¿no? Y un negocio en marcha. Pues fíjense, hemos escuchado ya varios ejemplos ahorita muy interesantes de cómo el financiamiento no tradicional puede ayudar a concretar este tipo de proyectos. Recapitulando un poco lo que hemos platicado, Carlos, pues al final, si tienen proyectos que van más allá de su capacidad de pago histórica, si quieren comprar un competidor, si tienen contratos donde esos flujos futuros, pues de alguna manera son ciertos, si el proyecto que traen requiere al menos de 100 millones de pesos en financiamiento, pues esta alternativa suena un poco mágica y real, pero pues aquí tenemos un experto en financiamiento no tradicional que en los últimos 8 años se ha dedicado pues casi full time a ver este tipo de proyectos. Hay muchos fondos en México, hay muchos recursos, pues ahora sí lo que hacen falta son buenos proyectos, buenos empresarios que quieran de alguna manera acelerar ese crecimiento, ¿no? Ya vimos el caso de una empresa que en solamente 2 años logró triplicar su nivel de ventas y el EBITDA multiplicarlo prácticamente por 6, ¿no? Eso, si lo hicieran de manera orgánica, pues te tomaría a lo mejor 10, 15 años hacerlo, ¿no? Entonces, pues los empresarios que nos están escuchando, si ven alguna manera, tienen algún proyecto que quieran acelerar ese crecimiento, pues el tema del financiamiento no tradicional creo que es la mejor manera de hacerlo. Aquí tenemos un experto, Carlos Gonechico, en Arcanto Finanzas Corporativas, que los puede apoyar. No sé si tengas algún tema adicional. Y si quieres, recapitulando, yo comenté una parte, pero nuevamente, así como para que quede muy claro, ¿cuáles son las ventajas del financiamiento no tradicional versus el financiamiento bancario? Simplemente para que le quede muy claro a la gente que nos está viendo o escuchando. Correcto, pues como resumen, pues la ventaja real del financiamiento no tradicional, uno es pues el nivel de palanca al que puedes llegar, es decir, el monto al que puedes llegar, que seguramente va a ser mayor al que la venta tradicional te podría ayudar. En los esquemas de pago con periodos de gracia, tanto de pago de capital como de interés, que pueden irnos a 2, 3 años, 4 años, en fin, como el proyecto lo justifique. Y el esquema de garantías, ¿no? Es una diferencia muy importante. Les decía yo que la banca, pues normalmente para largos plazos, pues va a buscar el tema de un bien inmueble y con ciertos aforos. En el caso de los fondos de deuda, no es necesario tener el tema de un inmueble. Lo estructuramos más bien en función de los flujos, cuentas por cobrar, inventarios y otro tipo de garantías. Y bueno, pues eso hace que a ti como empresario o tu negocio pueda crecer de manera mucho más agresiva y de manera exponencial, ¿no? Como los ejemplos que ya comentamos. Y algo muy importante también para que quede muy claro, esto es deuda, no estás cediendo acciones, bueno, en algunos casos sí quedan las acciones como garantía, pero realmente no estás metiendo socios capitalistas, estos socios no van a tener voz en tu consejo. Es muy diferente a que cuando metes capital. No estamos hablando de deuda específicamente. Es correcto, es 100% deuda. Desde el inicio sabes los esquemas de pago, sabes cuándo termina el financiamiento. Y básicamente, si estás hablando de acciones, estás hablando de un tema de garantía meramente, no estás cediendo ninguna participación del negocio, ¿no? Entonces, pues eso te permite como empresario, pues seguir siendo dueño de tu negocio e ir tomando las decisiones que tú como empresario y que tú conociendo tu negocio puedas o consideres correctas. Pues ya lo escucharon, es momento de meter el acelerador, no dejen pasar esas oportunidades en el mercado. El financiamiento no tradicional puede ser una muy buena alternativa para poder materializar esos proyectos o esos sueños que tienen futuros. Y bueno, pues aquí encantado de la vida. Carlos, gracias por estar con nosotros. Carlos, experto en financiamiento no tradicional, los está esperando para poder apoyarlos.